Hola, queridos espectadores de Historias de Familia. Hoy les traigo un relato que les conmoverá profundamente. Es la historia de una nuera que vivió casi 20 años en silencio, como una sombra. Cuando su suegra repartió 8 propiedades, no hubo nada para ella. Pero ¿por qué cuando la matriarca cayó enferma, toda la familia la llamó a ella cientos de veces? Un secreto impactante, finalmente revelado, hizo que todos bajaran la cabeza. Ella, que vivió su vida con bondad, sin peleas ni discusiones, demostró con su nobleza silenciosa que el verdadero valor no reside en la voz más alta, sino en la paciencia y la generosidad del corazón. Esta es una historia sobre los lazos familiares, el perdón y el valor de una mujer. Si alguna vez te has sentido herida como nuera, como madre o como miembro de una familia, seguramente te verás reflejada en esta historia. Mi nombre es Elena. Soy una mujer corriente, a mediados de mis 40. Durante 15 años he sido la nuera de una familia grande, compleja y calculadora de Sevilla. A la edad en que mis amigas empezaban a disfrutar de la vida, viajando y cuidándose, yo seguía atada a las comidas y las tareas del hogar de mi familia política. Pero gracias a ello, aprendí el valor del silencio y la paciencia, y creo que desarrollé una mirada más profunda para entender a las personas. Mi marido, Javier, es el mayor de 5 hermanos. Mi suegra, la señora Carmen, era una mujer de carácter afilado y frío. No es que me odiara, pero tampoco me mostraba un afecto especial. Siempre mantenía una distancia conmigo, como si esperara el más mínimo error para corregirme. Me casé y entré en esta casa a los 25, recién graduada de la universidad. En aquel entonces, mi marido era un ingeniero novato con un sueldo miserable. Vivíamos de prestado en un pequeño piso que mis suegros nos consiguieron en un terreno de un conocido. Yo pensaba que, si me esforzaba, todo saldría bien. Pero la realidad fue mucho más dura. Desde el primer día de mi matrimonio, tuve que encargarme de las comidas, la colada y todas las tareas del hogar de una familia numerosa. Mi cuñada, criada entre algodones, dormía hasta tarde, pero yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir al mercado y preparar el desayuno para todos antes de poder ir a mi propio trabajo. Al volver por la tarde, me esperaba otra ronda de cocinar, fregar y limpiar. Día tras día, mes tras mes, me convertí en una sombra en esa casa. Alguien que estaba en todas partes, pero a quien nadie prestaba atención. Mi suegra jamás me dio las gracias. Solo observaba y soltaba comentarios cortantes. ¿Por qué este potaje está tan soso? ¿Por qué la camisa de tu suegro tiene tantas arrugas? Si una mujer no es detallista, ¿de qué sirve? Yo solo podía forzar una sonrisa y tragarme sus palabras. Mi marido lo sabía, pero nunca se puso de mi lado. Siempre decía, mamá ya es mayor, y su carácter siempre ha sido así. No te lo tomes a pecho. No me lo tomaba a pecho, pero cada palabra dejaba una pequeña herida en mi corazón, y esa herida se hacía un poco más profunda cada día. Pasaron los años y di a luz a un hijo y una hija. Mis niños crecieron bien, eran buenos y estudiosos, mi único consuelo en la asfixiante vida con mi familia política. Nunca codicié las propiedades o las tierras de mis suegros. Jamás pregunté por ellas. Creía que si vivía con bondad, cuidando de mi marido y mis hijos, el cielo me recompensaría. Pero un día de invierno, la señora Carmen convocó a todos sus hijos a casa. Dijo que tenía algo importante que anunciar. Acompañé a mi marido. Sobre la mesa del salón, 8 escrituras de propiedad estaban cuidadosamente ordenadas. Mientras yo miraba confundida, mi suegra comenzó a hablar. Mi salud ya no es la que era. Para evitar que os peleéis por la herencia y seáis la vergüenza del barrio, voy a repartir las casas y las tierras ahora. Un silencio tenso llenó la habitación. Todos esperaban ansiosamente oír su nombre. Mi suegra fue abriendo cada escritura y nombrando a sus hijos, a sus hijas y hasta el matrimonio de su hijo menor, casados hacía solo 2 años. 8 propiedades para 8 familias. Solo nuestros nombres, los de Javier y Elena, no aparecieron en ninguna parte. Permanecí en silencio. No sonreí ni lloré. Mi marido frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Entonces, oí claramente la voz de mi suegra. El mayor tiene un trabajo estable y su propia casa, así que puede ceder un poco a sus hermanos. No es que tenga favoritismos. Me mordí el labio. No, claro que no es favoritismo, pensé. Simplemente, la nuera que nunca levanta la voz ni exige nada, no necesita ser tenida en cuenta. Mi suegra lo sabía mejor que nadie. Mis cuñados y mi cuñada asintieron y la adularon. Madre, qué justa ha sido. Qué sabia es usted. Solo yo salí en silencio, cogiendo a mis hijos de la mano. Les compré 2 napolitanas de chocolate y, al mirar el cielo gris de invierno, sentí que mi corazón estaba igual de nublado y oprimido. No sentía rencor,
Solo me preguntaba qué le queda a una persona que ha dedicado su vida a su familia, a su marido y a sus hijos. Pero la vida siempre tiene giros inesperados, y todo estaba a punto de cambiar. Un día, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran mis cuñados, mis sobrinos e incluso parientes lejanos con los que apenas hablaba. Contesté con la voz seca. Cuñada, mamá está en el hospital. El médico dice que es muy grave. Ven rápido. Respondí con calma. ¿A quién busca? Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el pequeño jardín. El eco de las llamadas urgentes y suplicantes de la mañana todavía resonaba en mis oídos, pero a todas respondí con la misma frase, suave pero lo suficientemente firme como para silenciar a la persona al otro lado. ¿A quién busca? En casi 20 años como nuera, nunca había hecho esa pregunta. Cuando mi suegra enfermaba, era yo quien corría a la farmacia. Cuando mi suegro se cayó y se rompió una pierna, fui yo quien lo llevó al hospital. Cuando sus hijos se casaban, era yo quien preparaba la comida para el banquete. Toda la familia sabía que yo nunca me negaba a hacer el trabajo duro. Pero el día que la señora Carmen repartió sus bienes, entre las 8 propiedades para sus 8 hijos, no hubo nada para mí. Ni una palabra de consuelo, ni una de agradecimiento. Simplemente, como yo no peleaba ni codiciaba, decidieron que no me necesitaban. Tras decir, ¿a quién busca?, colgué. El teléfono siguió sonando, pero lo dejé sobre la mesa y serví la comida a mis hijos. Mi hija me miró con sus ojos inocentes y preguntó, «Mamá, ¿quién llama que no contestas?». Le acaricié el pelo y le dije con ternura, «Es gente que no se acuerda de mamá cuando está sana, pero la busca en cuanto necesita a alguien que cargue con sus problemas». Mi hija no lo entendió, pero confié en que algún día, cuando creciera, lo haría. Esa tarde, mi marido volvió del trabajo. Al verme tan tranquila, me preguntó, ¿has recibido las llamadas? Mamá está ingresada. Dicen que está en urgencias. Me sequé las manos y lo miré. Lo sé, pero no he ido. Javier frunció el ceño, sorprendido. ¿Por qué no? Es tu madre, al fin y al cabo. Sonreí levemente, sin rastro de ira ni rencor. ¿Se acordó tu madre de nosotros cuando repartió las casas? A mí no me hace falta una casa, Javier, pero sí necesitaba un poco de justicia, un poco de reconocimiento. He vivido en silencio durante años, sin quejarme ni pelear. Ahora que está grave, tiene otros 8 hijos que pueden cuidarla. Mi marido se quedó en silencio, con la cabeza gacha. Sé que no es una mala persona, pero es débil. En todos estos años nunca me defendió, nunca me protegió delante de su madre. Eligió el silencio. Y fue precisamente ese silencio el que me hizo sentir como una extraña bajo el techo de mi propia familia. No dije más. Él tampoco. Se cambió de ropa y se fue corriendo al hospital. Esa noche preparé la cena. Mis hijos comieron tranquilamente. Por costumbre, puse un plato de sopa en el sitio de mi marido. Pero por primera vez en años, ese lugar vacío no se sintió desolado. Al contrario, se sentía en paz. Sobre las 9 de la noche, el teléfono volvió a sonar. Era mi cuñada menor, Sofía, la favorita de mi suegra. Cuñada, por favor, ven al hospital. Mamá no deja de preguntar por ti. Dice que por qué no has venido. Está muy mal. Al oír eso, mi corazón vaciló un poco. Por muy herida que una esté, no se puede ser de piedra ante la vida de otra persona, especialmente de la persona que me cogió la mano cuando di a luz y me preparó un caldo cuando estuve resfriada, pero seguí en silencio. Cerré los ojos, respiré hondo y pregunté, Sofía, ¿recuerdas el día que tu madre repartió las propiedades? ¿Qué dijiste entonces? Al otro lado, se hizo un silencio dubitativo. Continué. Dijiste que tu madre había sido muy justa, ¿verdad? Cuñada, lo siento. En ese momento no pensé. No pensaste entonces, pero ahora sí piensas en mí, ¿no? No grité ni usé un tono afilado. Mi voz era tranquila, como si contara una historia, pero sabía que cada palabra era como una aguja, ligera pero que se clavaba profundamente. No tengo cara para pedírtelo, pero por mamá. Por favor, ven al hospital. De verdad que te necesita. Hice una pausa. Sentí un ligero dolor en el pecho. Yo no odiaba a mi suegra. De verdad que no. Simplemente, no quería seguir interpretando el papel de la nuera invisible, la que siempre está, pero a la que se trata como si no existiera. Me senté un largo rato, mirando mi reflejo en el espejo. La mirada serena de una mujer que ya no es joven, con una leve sonrisa teñida de amargura. No quería ir al hospital como la persona a la que llaman como último recurso.
Si iba, no sería porque ellos rogaran y lloraran. Sería porque yo elegía ir. Llamé a mi marido. Su voz, al otro lado, sonaba agotada. El médico dice que es un infarto de miocardio. Por suerte, llegamos a tiempo y ha superado lo peor. Está consciente, pero muy débil. ¿Ha dicho algo de mí? Pregunté suavemente. ¿Que si ha dicho algo? Ha preguntado por qué no habías venido todavía. Guardé silencio. Tras un momento, dije, iré mañana. Pero no porque nadie me lo pida, sino porque quiero verla. Al colgar, un extraño vacío me invadió. A pesar de toda una vida sin ser reconocida, ¿seguía siendo la nuera de esta casa? ¿Una mujer incapaz de darles la espalda por completo? Esa noche no pude dormir. Saqué un viejo diario que empecé a escribir cuando me casé. En sus páginas amarillentas, mis emociones reprimidas llenaban cada línea con una caligrafía temblorosa. Pasando las páginas, me di cuenta de algo. He recorrido este largo camino no para recibir una casa, sino para proteger mi propio corazón, para que no se volviera tan mezquino como el de aquellos que me trataron con desdén. A la mañana siguiente, antes del amanecer, preparé un caldo de pollo y llené un termo con una infusión de jengibre. No sabía si mi suegra podría comerlo, o si tendría fuerzas para ello, pero era lo único que podía llevarle. Era como un mensaje silencioso. A pesar de todo, tu nuera se preocupa por ti. Me puse un vestido sencillo y me recogí el pelo. Al mirarme al espejo, mis ojos ya no reflejaban tristeza ni resentimiento, sino la calma de alguien que ha superado las tormentas de la vida y ya no necesita luchar por nada. No esperaba nada a cambio. Solo quería que mi propio corazón estuviera en paz. El hospital estaba lleno de gente y el olor a desinfectante impregnaba los pasillos. Fui a la planta de cardiología, como me había indicado mi marido. La puerta de la habitación 204 estaba entreabierta, y desde dentro se oían susurros preocupados. Llamé suavemente y entré. Lo primero que encontré fueron los ojos de mi suegra. Tumbada en la cama, estaba visiblemente más delgada. Su rostro había perdido su habitual fortaleza y solo mostraba un profundo agotamiento, pero al verme, movió los labios y, con una voz apenas audible, me llamó, Elena, has venido. Me quedé helada por un instante. Hacía tanto tiempo. No recordaba la última vez que me había llamado con un tono tan cálido. Quizás cuando nació mi primer hijo, o tal vez mucho antes. Hacía años que ese apelativo cariñoso se había convertido en un simple gesto o una mirada distante. Me acerqué y dejé la bolsa con la comida sobre la mesita. Sí, suegra. Le he traído un poco de caldo y una infusión. Me dijeron que aún no había desayunado. Mi suegra me miró, y sus ojos se humedecieron. Mi cuñada menor, que estaba a su lado, salió discretamente para dejarnos a solas. En la habitación solo quedamos las dos. Me miró durante un largo rato y luego dijo con voz temblorosa, pensé que no vendrías, que estarías enfadada conmigo. Acerqué una silla, me senté a su lado y le serví un vaso de agua, poniéndoselo en la mano. Le hablé con una suavidad que parecía borrar todos aquellos años de frialdad. No estoy enfadada. Simplemente no quería venir como si fuera una empleada a la que llaman para trabajar. Una lágrima rodó por su mejilla. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Como siempre estabas en silencio, pensé que no necesitabas nada, que no pedías nada. Por eso creí que podía ocuparme primero de mis otros hijos, los que tenían más problemas. Bajé la cabeza, con el corazón encogido. Solo después de haber estado al borde de la muerte, por fin abría su corazón y decía la verdad. La miré y, con una voz libre de rencor o sarcasmo, le dije, suegra, yo nunca quise una casa, solo quería sentirme parte de esta familia. Solo quería confirmar que, durante todos estos años, no he sido una extraña en esta casa. Las lágrimas caían por sus mejillas. Intentó coger mi mano. Por primera vez en casi 20 años, fue ella quien buscó mi mano primero, aferrándose a ella como si temiera no tener otra oportunidad. Sé que he hecho mal. ¿Podrás perdonarme? Le devolví el gesto, apretando su mano fría y arrugada que temblaba ligeramente. Asentí y dije en voz baja. Sí, suegra, ahora descanse. No piense en nada más. Nos quedamos así, sentadas en silencio, durante mucho tiempo. Pero en ese silencio, supe que ella había entendido, y mi corazón se sintió mucho más ligero. Esa tarde, cuando mi marido llegó para hacer el relevo, volví a casa. Él me miró sin decir nada, pero sus ojos estaban llenos de gratitud. De camino a casa, sentí como si acabara de pasar una página pesada y agotadora de mi pasado. Pero la tormenta aún no había terminado. Esa noche, justo después de bañar a los niños, sonó el teléfono. No era mi cuñada, sino mi segundo cuñado, Ricardo. Cuñada, ¿qué hacías en el hospital? Me sorprendió un poco.
Fui porque la suegra me buscaba. La voz al otro lado era cortante. ¿Ahora viene a hacer el papel de buena nuera? ¿Justo después de que mamá repartiera todo? ¿Acaso intenta conseguir lo que queda? Apreté el teléfono con fuerza. Me dolía el corazón, pero no me enfadé. No espero nada. Fui porque ella quería verme. No se preocupe, esas 8 propiedades no me interesan. Su voz estaba cargada de desprecio. Será mejor que se quede callada y no cause problemas ahora que mamá está enferma. Usted siempre ha sido una sombra en esta casa. ¿Cómo se atreve a actuar como una heredera? Sonreí levemente. Resulta que la razón por la que me habían llamado con tanta urgencia y miedo no era la salud de mi suegra. Era el hecho de que ella hubiera pronunciado mi nombre. Temían que si me dejaba algo, su parte del pastel se reduciría. Colgué sin responder. Por primera vez, sentí lástima por mi familia política. No eran una familia unida por el afecto, sino un grupo de personas que vivían con el temor de perder su parte. Salí al balcón y miré el cielo nocturno. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al mismo tiempo me di cuenta de que, por primera vez en casi 20 años, había podido responder a la llamada de madre que brotaba desde lo más profundo de mi corazón, y que ella esta vez no me había soltado la mano. Al cuarto día de su hospitalización, mi suegra fue trasladada a una habitación normal. El médico dijo que su estado era estable, pero que necesitaba reposo absoluto y evitar cualquier disgusto. Mi cuñada me llamó. El médico dice que no podemos disgustar a mamá, pero ella no para de preguntar por ti. Creo que si vienes un ratito cada día a que te vea, se sentirá más tranquila. Acepté. Sabía que mi presencia sería como una espina clavada para el resto de la familia, pero aún así, preparaba comida en silencio y se la llevaba. Cada vez que caminaba por los pasillos del hospital, pensaba, si desde el principio hubiera peleado y reclamado mi parte, quizás hoy no desconfiarían tanto de mí. Pero como guardé silencio, no podían adivinar mis pensamientos ni mis intenciones, y eso parecía ponerlos aún más nerviosos. Un sábado por la tarde, llegué al hospital un poco antes de lo habitual. Apenas había dejado el recipiente con el caldo, recibí un mensaje de mi marido. Cariño, ven a casa un poco antes. Mamá ha dicho que nos reunamos toda la familia. Tiene algo importante que decir. Me quedé de piedra. ¿Una reunión familiar? ¿Con ella todavía en el hospital? Un mal presentimiento se apoderó de mí, como una ola gigante a punto de romper. Volví a casa, preparé rápidamente un estofado de lentejas, me lavé la cara y me cambié de ropa. Cuando llegué a casa de mis suegros, ya estaban todos allí. Hijos, nueras, hijas, yernos e incluso los nietos mayores. El salón estaba abarrotado, y el aire, pesado como antes de una tormenta. En cuanto entré, todas las miradas se clavaron en mí. Miradas de reojo, de sospecha, de desprecio, como diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Entré lentamente, saludé a cada uno y me senté en un rincón. Nadie me devolvió el saludo ni me ofreció un vaso de agua. No era la primera vez que me trataban así, pero hoy esa frialdad se sentía especialmente densa y asfixiante. Mi suegra salió de su habitación apoyada en alguien y se sentó en una silla colocada en el centro del salón. Todavía parecía cansada, pero su mirada era extrañamente lúcida. La enfermedad había debilitado su cuerpo, pero su mente conservaba su agudeza habitual. Cuando todos estuvieron sentados, miró a su alrededor y comenzó a hablar lentamente. Sé que tenéis muchas preguntas, especialmente después de los confusos acontecimientos desde que estoy en el hospital. El silencio era sepulcral. Vi a mi cuñada mirar de reojo a mi segundo cuñado y luego a mí. Los nietos más jóvenes, con la cabeza gacha, solo miraban sus móviles, mientras que en los ojos de los adultos se reflejaba una evidente incomodidad. Mi suegra suspiró, no hay nada que ocultar. Os he llamado hoy para dejar las cosas claras. La última vez, cuando repartí las 8 propiedades, mi razonamiento fue simple. Dar a los hijos que no tenían casa y que los que ya estaban estables cedieran. Pero no imaginé que mi decisión os haría sospechar tanto unos de otros. Mi segundo cuñado, Ricardo, la interrumpió rápidamente. Madre, en mi opinión, lo hiciste muy bien. Repartiste todo de forma justa entre tus hijos. Nadie se quedó sin nada. Mi cuñada siempre ha vivido bien, tiene su propia casa, no necesita más. Lo miré. En mis ojos no había ira, sino frialdad. Hablaba con la misma fluidez de siempre, como si recitara un guión memorizado. Mi suegra lo miró y dijo con voz cansada. Pero, ¿sabes de quién quería hablar realmente? De Elena. El aire en la habitación se congeló. Me moví ligeramente y la miré. Ella continuó. Si no le di una casa al matrimonio de mi hijo mayor, no fue porque me olvidara.
Simplemente pensé que, como Elena es buena y no le gusta discutir, lo entendería. Pero me equivoqué. Me he dado cuenta de que, precisamente por no pelear, era la persona que más merecía ser respetada. Mi cuñada negó con la cabeza levemente, y la esposa de mi tercer cuñado soltó una risita lo suficientemente alta como para que yo la oyera. Ya es un poco tarde para darse cuenta, ¿no? Mi suegra se llevó una mano al pecho, respiró hondo y dijo, con voz clara y pausada, tengo otra propiedad a mi nombre. Un apartamento que compré hace poco y que aún no he incluido en el patrimonio familiar. He decidido dejarle ese apartamento a Elena. No le debo nada a nadie, pero con mi nuera mayor tengo una deuda. La deuda de una disculpa y de un reconocimiento. Al otro lado de la mesa, Ricardo casi se levanta de un salto. Madre, ¿cómo puedes hacer eso? Todos hemos recibido nuestra parte, y ahora le das un apartamento más a mi cuñada. Eso es favoritismo. Otra voz se alzó, la de su nieto mayor. Abuela, ¿no piensas en el resto de la familia? Yo permanecí sentada en silencio. No quería que dijera eso, solo deseaba que se recuperara y viviera en paz. Hacía mucho tiempo que había renunciado a cualquier expectativa, nunca había esperado una recompensa. Pero ella lo dijo allí, delante de todos, sabiendo que me convertiría oficialmente en el blanco de todas las críticas. Mi suegra no flaqueó. Si creéis que soy injusta, culpadme a mí. Pero preguntaos a vosotros mismos. Cuando vuestro padre estuvo enfermo en cama durante 6 meses, ¿quién lo cuidó? ¿Quién se ha encargado de todas las celebraciones y rituales familiares sin faltar una sola vez? ¿Quién es la única persona que nunca ha abierto la boca para pedir algo? En cambio, todos vosotros habéis venido a preguntarme cuándo os daría vuestra parte. Todos bajaron la cabeza. Nadie pudo decir nada más. Me miró, y su mirada se suavizó. Elena, no sé si lo aceptarás, pero si lo haces, mi conciencia estará más tranquila. No respondí. La miré con un sentimiento de perplejidad. Por un lado, estaba sorprendida. Por otro, sentía que, tras años de ser tratada como una extraña, por fin se me reconocía mi esfuerzo. Bajé la cabeza. Déselo a mis cuñados, suegra. Yo no lo aceptaré, pero le agradezco sus palabras. Valen mucho más que cualquier casa. Toda la familia se quedó en silencio. Algunos suspiraron aliviados, otros se sintieron avergonzados. Me levanté, hice una reverencia y me fui. No necesitaba más ladrillos ni tejas. Necesitaba reconocimiento, y hoy lo había conseguido. Cuando salí de la casa, el cielo ya se había oscurecido. El olor de la cena que venía de la casa del vecino me hizo sentir, extrañamente, el corazón más ligero. No porque ella quisiera dejarme una casa, sino porque, por primera vez en casi 20 años, se me había nombrado con el debido reconocimiento. No como la mujer del mayor, ni como un miembro anónimo de la familia, sino como Elena, la nuera mayor, la misma persona que una vez pensaron que no necesitaba nada. Al llegar a casa, mi hija hacía los deberes y mi hijo leía en el sofá. Verlos reforzó mi convicción de que había hecho lo correcto al rechazar la casa. Mi mayor recompensa no era material, sino mi integridad y mi paz interior. No les conté a mis hijos lo de la reunión familiar. Solo les dije que al día siguiente iríamos a ver a la abuela y que se comieran toda la cena. Esa noche, dormí profundamente. Un sueño sin sueños. Pero no imaginaba que, a la mañana siguiente, mientras preparaba el té, el teléfono sonaría con estrépito. Era Marta, la esposa de mi tercer cuñado. Me sorprendió. Normalmente, nunca me llamaba directamente. Si tenía algo que decir, lo escribía en el grupo de WhatsApp familiar. Contesté. Sí, cuñada, soy Elena. La voz al otro lado sonaba apurada. Cuñada, ¿es verdad que ayer mamá quiso dejarte el apartamento? ¿Y es verdad que lo rechazaste? Hice una pausa antes de responder. Sí, no lo acepté. Lo rechacé allí mismo. Soltó un suspiro de alivio, pero su tono seguía siendo suspicaz. ¿Y puedes asegurar que no te dejará nada en secreto, en un testamento o algo así? Sonreí con amargura. Eso es algo que no puedo saber. Pero yo nunca he pedido ni exigido nada a la fuerza. Se quedó en silencio un momento y luego cambió el tono a uno más suplicante. Cuñada, tú sabes que acabamos de cambiar de coche y andamos justos de dinero. Si mamá le da una casa a alguien más, nos veremos en apuros. Por favor, mantén tu palabra, dije con frialdad. Yo nunca falto a mi palabra. Pero lo que tu madre decida dar y a quién, es su derecho. Yo no me meteré en eso. Dicho esto, colgué. Sentí una opresión en el pecho. No por rabia, sino por la tristeza que me provocaba su forma de pensar. No preguntaban por la salud de su madre, no les importaba lo débil que estaba.
Solo se preocupaban por quién se quedaría con la última propiedad. Esa mañana, compré un poco de crema de verduras y unos panecillos y fui al hospital. Al verme, el rostro de mi suegra se iluminó. Se incorporó con dificultad y dijo en voz baja: «Has venido. Anoche no pude dormir. No dejaba de pensar en tus palabras». «Gracias, Elena». Le ayudé a acomodarse la espalda y le arreglé la almohada. «No piense en nada y cuide su salud». «No espero nada de usted, suegra. Solo que se ponga bien». Ella asintió y me apretó la mano con fuerza. «Lo sé, pero aún así quiero corregir lo que hice mal. He sido muy desconsiderada contigo todos estos años. Ahora quiero hacer algo por ti. No por la casa, sino porque te lo mereces». Sonreí. No sabía si realmente lo haría, pero oír esas palabras ya era suficiente para mí. Antes del mediodía, me llamó mi marido. Su voz sonaba algo preocupada. «¿Todavía estás en el hospital?» «Sí, aquí estoy». «¿Qué pasa?» «Acabo de hablar con mi hermano Ricardo. Van a convocar otra reunión familiar. Dicen que les preocupa que mamá no esté en su sano juicio y cambie de opinión. Insisten en que hay que dejar por escrito el reparto de bienes de forma clara». «¿No te parece extraño?» Fruncí el ceño. «¿Otra reunión?» «Sí. La semana que viene, y esta vez han dicho que a ti no te llamarán». Sonreí con amargura. «No pasa nada. No necesito asistir. Pero asegúrate de que no presionen a tu madre». Mi marido se quedó en silencio. Sabía que estaba en una posición difícil. Por un lado, su esposa. Por otro, sus hermanos de sangre. No quería herir a nadie. No lo culpé, pero hacía mucho tiempo que había dejado de esperar algo de él. Solo quería mantener la distancia suficiente para no verme arrastrada por el egoísta torbellino de su familia. Esa tarde, salí antes del trabajo. De camino, paré en el mercado y compré ingredientes para un guiso de costillas y unas espinacas. Al llegar a casa, antes de poder dejar las bolsas, vi a 3 personas esperando en mi puerta: mi segundo cuñado, Ricardo, su mujer, y mi tercera cuñada, Marta. Me miraban con una mezcla de incomodidad y frialdad. La tormenta ha comenzado de verdad, intuí. Ricardo fue el primero en hablar. «Cuñada, tenemos que hablar. Hay que dejar las cosas claras». Me quedé en el umbral, todavía con las bolsas en la mano. «Sí, cuñado. Si tiene algo que decir, dígalo». Marta se apresuró a intervenir. «Nos han dicho que ayer mamá te buscaba mucho. Ahora está muy débil, y su memoria falla. Nos preocupa que alguien la engañe y le haga tomar una mala decisión». La interrumpí, con la voz todavía serena. «¿Engañarla? ¿A qué te refieres, cuñada?» Ella vaciló y miró a Ricardo. Él continuó. «Lo que queremos es que prometa que no intervendrá de ninguna manera en el reparto de bienes que ya se anunció, y que si su nombre aparece en un testamento no aceptará nada adicional». Apreté las manos. El frío viento de la tarde se colaba por la puerta, y sentí ese frío hasta en el corazón. Pero aún así, sonreí. «Desde el día que me casé hasta hoy, ¿he abierto la boca alguna vez para pediros un trozo de tierra? Si tanto miedo tenéis, quizás deberíais mirar dentro de vosotros mismos y ver qué es lo que estáis ocultando». No pudieron decir nada. Los miré a cada uno con una mirada firme. Yo no peleo, pero si continúan presionándome y dudando de mí, no se quejen si un día cambio. Entré en casa y cerré la puerta. El sonido del portazo resonó como una declaración. La declaración de una mujer que una vez fue tratada como una sombra, y que ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. 3 días después de esa tensa conversación en mi puerta, mi vida pareció volver a una calma temporal. Seguía visitando a mi suegra por la mañana, llevándole caldo, fruta o a veces algunos libros. Ella estaba más lúcida y conversaba con más alegría, aunque seguía débil. No volvió a mencionar la casa ni la reunión familiar que preparaban mis cuñados. Yo tampoco. Simplemente sentía que cuidar de ella era cumplir con mi deber de nuera. No lo hacía por nadie, ni para recibir elogios, ni para obtener algo a cambio. Pero la tormenta no se calma tan fácilmente. Especialmente en una familia donde un trozo de tierra o una casa determinan el estatus y el afecto. Un domingo por la mañana, mientras limpiaba la casa, alguien llamó a la puerta. Al abrir, vi a un hombre en camisa con un sobre en la mano. ¿Es usted la señora Elena García? Sí, soy yo. Soy de un bufete de abogados. Le traigo una correspondencia de parte de su suegra. Por favor, firme aquí como que la ha recibido. Extrañada, firmé el acuse de recibo. Tras cerrar la puerta, me quedé en el salón con el sobre desconocido en la mano. La curiosidad me invadía. Lo abrí.
Dentro había un documento grueso con el membrete documento con validez legal, confidencial. Advertía que solo debía abrirse si la destinataria, en plenas facultades, consentía su lectura en el momento designado. Debajo, doblada, había una copia del testamento personal de la señora Carmen, sellado en rojo. Me quedé helada. Mi suegra había hecho un testamento personal. Empecé a leer, línea por línea, lentamente. Yo, Carmen Torres, nacida en 1950, con residencia actual en Sevilla, declaro en plenas facultades mentales y en buen estado de salud, en el momento de redactar este testamento lo siguiente. 1. Después de haber repartido 8 propiedades entre mis hijos, como ya se ha anunciado, mantengo la propiedad de un apartamento en la Avenida de la Constitución, adquirido a título personal. 2. Dicho apartamento fue comprado con mis ahorros personales y la venta de una pequeña participación en la empresa de un viejo amigo. 1. Este apartamento no forma parte del patrimonio familiar común y he decidido legarlo a mi nuera mayor, Elena García. Nadie podrá disputar, impugnar o exigir una redistribución de este bien. 4. Dejo esta propiedad en herencia por el silencio que mi nuera ha demostrado durante los últimos 18 años, por su paciencia y su corazón sin rencor, y porque sé que, en su día, la herí silenciosamente. Me dejé caer en una silla. Sentí como si toda la casa se derrumbara sobre mí. No sabía si alegrarme o preocuparme. Me alegraba que mi suegra por fin hubiera entendido mis verdaderos sentimientos, pero al mismo tiempo temía ser arrojada de nuevo al centro de una tormenta de envidia, celos, sospechas y cálculos que nunca quise. Por la tarde, como de costumbre, fui al hospital. La señora Carmen estaba de lado, con la cabeza apoyada en una almohada alta y los ojos cerrados. Me senté a su lado en silencio. Abrió los ojos y, al verme, sonrió débilmente. ¿Has recibido los papeles? Asentí. ¿Por qué lo ha hecho? Le dije que no lo necesitaba. Lo sé. Pero si no lo hacía, sentiría que viviría el resto de mi vida con una deuda pendiente. Respiró hondo y mirando por la ventana continuó. Cuando llegaste a esta casa te menosprecié mucho. Eras callada. No eras astuta como otras nueras. No sabías adular ni reclamar lo tuyo. Me preocupaba que fueras demasiado débil y que no pudieras proteger a tu familia. Pero fue tu silencio lo que me cambió. Me enseñó que se puede mantener unida a una familia sin hacer ruido ni alardear. Cuando tu suegro estuvo enfermo, fuiste tú quien lo llevó al hospital. Cuando me dolía la espalda, no fue mi propia hija, sino tú, quien me dio masajes. Bajé la cabeza, sin poder decir nada. Recordaba todas esas cosas que yo nunca había vuelto a mencionar. Sé que si te doy tu parte, mis otros hijos montarán un escándalo. Por eso lo he hecho discretamente, a través de un abogado. Tómalo como una disculpa tardía. Puedes rechazarlo, pero ya está firmado y notariado. El original está en el bufete de abogados, y entrará en vigor automáticamente cuando yo muera. Me mordí el labio. Sentía un nudo en la garganta. No quiero ser la mala de la película. No quiero que digan que me aproveché de su debilidad para quedarme con sus bienes, suegra. Ella sonrió débilmente. Precisamente porque sé que no eres de las que buscan eso, tengo que ser yo quien te lo dé primero. Es fácil arrebatar, pero es difícil ceder y mantener el corazón intacto. Me cogió la mano. Estaba seca y fría, pero aún conservaba un poco de calor. Dijo en voz baja. Ese apartamento es mío. Pero si algún día sientes que no lo necesitas, véndelo y úsalo para tus hijos o ahórralo para mi vejez. No te sientas culpable. Permanecí a su lado en silencio, sintiendo un tipo de calidez muy diferente. No era el calor de la sangre, sino el del reconocimiento que había esperado durante casi 20 años. Pero esa misma noche, recibí un mensaje de mi cuñada. Cuñada, ¿qué estás tramando? ¿Has hecho que mamá escriba un testamento aparte? Finges que no quieres nada, pero por detrás mueves todos los hilos. Miré la pantalla. Los mensajes empezaron a llover. Mi segundo cuñado, su mujer, incluso mi sobrino mayor. El contenido era similar. Me acusaban de haberme quedado con la última parte de la herencia. No respondí. No me justifiqué. Sabía que cuanto más levantara la voz, más flechas de acusación dirigirían hacia mí. A la mañana siguiente, compré un ramo de lirios blancos y fui al hospital. Los puse en un jarrón sobre la mesita de noche de mi madre. Después de sentarme un rato, me levanté y dije en voz baja: Sugra, aceptaré ese apartamento. No porque necesite un lugar donde vivir, sino porque no quiero que su buena voluntad se convierta en objeto de burla. No dejaré que nadie arrastre por el fango lo que usted ha decidido dar. Mi suegra asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de alivio.
3 días después de recibir la carta del bufete, pensé que todo se había calmado. Seguía cuidando de mi suegra en el hospital, cocinando para mis hijos y manteniendo mi vida tranquila, sin alardear ni pelear. Pero una tormenta nunca permanece dormida por mucho tiempo, especialmente en una familia donde un trozo de tierra o una casa determinan la jerarquía y el afecto. Un miércoles por la mañana, al entrar en la habitación del hospital, vi a mi suegra con el rostro tenso. Estaba recostada sobre las almohadas, mirando fijamente la pantalla de su móvil. Sus manos temblaban y su corazón latía deprisa. Me acerqué corriendo. «Suegra, ¿qué ocurre?». Me entregó el teléfono. En la pantalla había una foto de una parte del testamento, con mi nombre y el apartamento que me legaba. El sello rojo era claramente visible. Y justo debajo, un comentario. «La nuera mayor se queda hasta con la última migaja». Increíble. Se hizo la callada y se ha llevado el premio gordo. Me quedé helada en el sitio. La mano que sostenía el teléfono se me agarrotó. Comprendí la situación al instante. Alguien de la familia había robado el testamento personal, lo había fotografiado y lo había difundido públicamente en el grupo de WhatsApp familiar. Un lugar donde no solo sus hijos, sino también parientes lejanos y nietos podían verlo. Todos se habían enterado de que la señora Carmen había decidido dejar su último apartamento a la nuera, cuyo nombre ni siquiera se había mencionado en el reparto anterior. Mi suegra me cogió la mano y dijo con voz temblorosa: Yo no sé cómo ha pasado esto. Guardé la copia en un cajón con llave, y nadie sabía la contraseña». La tranquilicé. «Suegra, no se preocupe. No es culpa suya. Alguien lo ha hecho a propósito. Usted lo guardó bien». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que le preocupaba que su buena intención fuera malinterpretada como favoritismo o discriminación. Esa tarde, se convocó una reunión familiar de emergencia en casa de mis suegros. Esta vez, nadie se atrevió a llamarme directamente, pero sabía que no me dejarían en paz por mucho tiempo. Como era de esperar, menos de media hora después, mi segundo cuñado llamó a mi marido. Su voz estaba cargada de tensión. «Hermano mayor, ya sabemos todos que mamá le ha dejado el apartamento a tu mujer. La familia está que arde. Tienes que intervenir y decir algo. No puedes quedarte callado». Mi marido se sentó en una silla y me miró. Era evidente que nunca se había enfrentado a un conflicto así, y no sabía de qué lado ponerse. Dije en voz baja: «Iré yo. Pero no voy a pelear. Voy por tu madre, no por la casa». Me puse ropa limpia, me recogí el pelo y me dirigí con mi marido a esa vieja casa. El mismo lugar donde tantas de mis lágrimas habían caído sobre el frío suelo de baldosas. El ambiente en la casa era tenso como la cuerda de un arco. Incluso personas que normalmente no aparecían estaban allí. En cuanto entré, todas las miradas se clavaron en mí. Miradas de envidia, de desprecio, de sospecha y escrutinio. Mi tercer cuñado se levantó de un salto y dijo en voz alta: «Cuñada, eres increíble. Después de 20 años en silencio, te llevas un apartamento de un plumazo. Con razón lo rechazaste el otro día con tanta elegancia». «Qué gran actriz», no le respondí. Entré directamente, saludé a los mayores y me senté junto a mi marido. Mi mirada se dirigió a mi suegra, que estaba sentada en un rincón con una expresión ausente. Mi tercera cuñada continuó con sarcasmo: «Madre, ¿sabe que la gente del barrio dice que mi cuñada la está manipulando? Que con palabras bonitas y fingiendo ser cariñosa, se ha quedado hasta con el último céntimo». Contuve mi ira, pero no bajé la cabeza. Nunca le he pedido nada a su madre. Nunca he codiciado lo que no era mío. Decís que he tramado algo por detrás, pero ¿acaso sois vosotros morales, difundiendo en secreto un testamento privado? Mi segundo cuñado golpeó la mesa. «No cambie de tema. Lo importante es que mamá ha sido injusta. Repartió las otras 8 propiedades por igual. ¿Por qué solo a usted le da una casa aparte? ¿Dónde está la justicia?». Los miré a todos, uno por uno, y dije con voz tranquila pero firme: «La justicia no reside en cuánto se reparte, sino en cómo cada uno ha tratado a su madre. Cuando enfermó, me bombardeasteis a llamadas. Pero cuando estaba sana, ¿alguno de vosotros le preguntó si había comido?». La habitación se sumió en el silencio. Mis palabras no eran grandilocuentes, pero cada una parecía atravesarles el corazón, y el testamento es la voluntad de mi madre. Si no estáis de acuerdo, demandadla en los tribunales. Pero por favor no me arrastréis a vuestra fiesta de codicia. Me levanté e hice una reverencia a mi suegra. «Suegra, descanse. Yo me voy». Me di la vuelta y salí. A mis espaldas, oí el ruido de sillas arrastrándose y una discusión que empezaba en voz baja entre los hermanos y que iba creciendo. No miré atrás. Sabía que la guerra por el botín restante había comenzado oficialmente,
pero yo no pertenecía a esa guerra. Esa noche, me senté junto a mi hija para ayudarla con las matemáticas. Ella levantó la cabeza y me preguntó, «Mamá, ¿vamos a tener otra casa?» Me detuve un momento. ¿Quién te ha dicho eso? Mi amiga. Sus padres dicen que la abuela te ha dado una casa y que los demás tíos están celosos. Sonreí y le acaricié el pelo. Bueno, puede ser. Pero tener una casa o no, no hace que mamá sea mejor o peor persona. Mientras vivamos con bondad, cualquier lugar puede ser nuestro hogar. Mi hija asintió. Y yo, en mi interior, hice una promesa. Ese apartamento se convertiría en la prueba final que demostraría la profundidad y la superficialidad del corazón humano. Y si yo era lo suficientemente fuerte como para escapar de este viejo torbellino. Después de aquella acalorada reunión familiar, pensé que ya había soportado todos los ataques mentales posibles, pero aquello era solo la punta del iceberg. En los días siguientes, mi vida dejó de ser pacífica. Miradas afiladas, mensajes malintencionados y calumnias que llegaban a mis oídos incluso en sueños. Mi tercera cuñada, Marta, escribió en el grupo de WhatsApp familiar. Si vas a fingir que no eres codiciosa, al menos hazlo hasta el final. Qué cansancio da la gente que actúa con bondad mientras trama por la espalda. Mi segunda cuñada publicó un mensaje críptico en sus redes sociales. La gente verdaderamente inteligente es la que se hace la tonta, pero hacerse el tonto para conseguir más es pasarse de la raya, ¿no? No respondí, pero, sinceramente, me estaba agotando. Pensé que si aguantaba y guardaba silencio, todo pasaría, pero mi silencio parecía ser la excusa perfecta para que ellos se envalentonaran aún más. Una noche, mientras ordenaba el armario de los niños, abrí un viejo cajón. Dentro había un teléfono móvil antiguo de mi marido. Estaba a punto de tirarlo, pero pensé que podría haber fotos de cuando los niños eran bebés, así que lo encendí. La batería estaba casi agotada, y la pantalla, desgastada, pero por suerte funcionó. Abrí la lista de grabaciones de voz. Era una vieja costumbre de mi marido de cuando trabajaba como supervisor de obra. Se dejaba notas de voz para no olvidar las tareas. Mientras revisaba los archivos antiguos, me detuve en uno grabado hacía 2 semanas. El nombre del archivo era el 10 de julio de 2025 reunión familiar. Pulsé el botón de reproducción. Al principio, solo se oía ruido de fondo y el tintineo de vasos. Luego, la voz de mi segundo cuñado, Ricardo. Un testamento personal. No podemos dejar que esa mujer, Elena, se salga con la suya. Ya le he dicho a Marta que consiga esa copia cuanto antes y la publique en el grupo para dejarla en evidencia. Se oyó la risa ahogada de Marta. De eso me encargo yo. Cuando cuidé a la suegra una semana, vi dónde guardaba las llaves. Y también recuerdo la contraseña. La voz de Ricardo continuó. Cuanto antes mejor. Si mamá muere de repente, Elena se quedará con esa casa y nosotros nos quedaremos en la calle. Sentí que el corazón se me paraba. Me levanté de un salto. La mano que sostenía el teléfono me temblaba. No era uno, eran 2. Mi cuñado, que siempre aparentaba ser tan correcto, y mi cuñada, que no paraba de decir que lo hacía todo por su madre. Ellos habían sido quienes robaron el testamento, lo fotografiaron y lo difundieron deliberadamente para crear discordia. Y no solo eso, lo habían planeado todo, cada paso, cada palabra. Me dejé caer en la silla, con la mente en un caos. Al día siguiente, no presenté las pruebas de inmediato. Necesitaba observar un poco más, comprobar hasta dónde podía llegar la bajeza humana. Fui al hospital como de costumbre. Mi suegra seguía débil, pero últimamente había una sombra de tristeza en su mirada. Me preguntó, «Elena, ¿has visto a Ricardo?» «Hace días que no lo veo», respondí. Ella suspiró. «Creo que me ocultan algo. Ayer los oí hablar por teléfono de una copia de un testamento o no sé qué, y cuando se dieron cuenta de que estaba despierta, colgaron de golpe». Le cogí la mano con fuerza y le dije suavemente, «Suegra, no se preocupe, yo me encargaré». Esa tarde me envié el archivo de audio a mi correo electrónico personal. No se lo envié a nadie, no armé un escándalo. Esperé. Y, como esperaba, 2 días después, el grupo de WhatsApp familiar volvió a agitarse. Esta vez fue mi cuñada menor, que vivía lejos y no solía meterse en las disputas, quien alzó la voz. «Hermanos, hermanas, os estáis pasando. Mamá todavía está viva y os peleáis por su herencia como si ya no estuviera. Cuanto más lo pienso, más pena me da». Marta le respondió, «Cuñada, ¿qué dices? Solo queremos dejar las cosas claras. Nadie ha robado ni quitado nada a nadie. Envié un único mensaje. Sin explicaciones, sin emociones. Solo un breve archivo de audio. Menos de 3 minutos después, el grupo explotó. «¿Qué es esto? Marta, explícate. Ricardo,
Esa es tu voz, ¿verdad? Dios mío, ¿qué demonios está pasando? Mi segundo cuñado abandonó el grupo inmediatamente. Marta me envió un mensaje privado. Cuñada, lo siento. Fue un impulso. No pensé bien. Por favor, no le enseñes esa grabación a mamá. Le respondí. La disculpa no me la debes a mí, sino a ella. A la mañana siguiente, imprimí la transcripción de la grabación y la metí en un sobre. No quería entristecer más a mi madre, pero tampoco podía permitir que viviera en una mentira. Fui al hospital y me senté a su lado. Me miró, y su mirada era como si ya lo supiera todo. Dejé el sobre en la mesita y dije en voz baja: Suegra, tiene derecho a saber la verdad, pero si no quiere abrirlo, no la obligaré. Con mano temblorosa, cogió el sobre, lo abrió y empezó a leer. Su rostro pasó de la sorpresa al silencio, y luego las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Le puse una mano en el hombro, sin decir nada. Muy suavemente, levantó la cabeza y me miró. Su mirada era más clara que nunca. ¿Sabes? Ahora por fin, sé en quién puedo confiar y en quién no. Me mordí el labio. Yo lo sé desde hace mucho tiempo, quise decir, pero no pude. Yo también, en su día, confié en ellos. Confié en el dicho de que la sangre es más espesa que el agua, y ahora me daba cuenta de que, a veces, las personas que más nos hieren son aquellas en las que más confiamos. La filtración del archivo de audio fue como una bofetada para todos los que me habían atacado, especialmente para mi segundo cuñado y Marta, quienes habían pregonado la justicia y la moralidad a los cuatro vientos. El grupo de WhatsApp familiar se sumió en el caos. Algunos los defendían, otros desaparecieron en silencio. Mi suegra, tras conocer la verdad, no se enfadó. Simplemente guardó un largo silencio y luego suspiró profundamente, un suspiro que sonaba como el viento entre los viejos árboles. No sabía que mis hijos fueran tan calculadores. Valoran más una casa que a mí. Le cogí la mano y le dije en voz baja: Suegra, todavía está fuerte. Puede empezar de nuevo. Lo importante es que ahora sabe quién es sincero. Ella asintió. Desde ese día, no volvió a hablar de la herencia. Comía a sus horas y descansaba regularmente. Yo iba al hospital todos los días y le llevaba las cosas que le gustaban. A veces, un vaso de leche de soja. Otras, una crema de verduras. Algún día, un trozo de bizcocho. Un viernes por la tarde, se desató una tormenta repentina. Mientras preparaba la cena, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, la voz titubeante de una mujer. Señora Elena, ¿es usted familiar de la señora Carmen Torres? Soy enfermera del hospital. La señora ha mostrado síntomas de un leve derrame cerebral, y estamos atendiéndola de urgencia. Se me cayeron los cubiertos de la mano. Sentí que el corazón se me paraba. Me puse un abrigo a toda prisa. Le pedí a mi hija que terminara de hacer la sopa y salí corriendo bajo la lluvia torrencial. Cuando llegué al hospital, la luz roja sobre la puerta de urgencia seguía encendida. Esperé, empapada y ansiosa, frente a la puerta. Poco después, salió un médico y se detuvo ante mí. La paciente ha sufrido un leve derrame cerebral, con una ligera parálisis en la parte inferior del cuerpo, pero no ha perdido el conocimiento. Sin embargo, presenta arritmia y debemos mantenerla en observación. Asentí. La lluvia y las lágrimas se mezclaban en mis mejillas. Unos minutos después, pude entrar en la habitación. Mi suegra estaba tumbada, con los ojos entreabiertos. Movió los labios débilmente. Al verme, intentó levantar la mano. Me acerqué corriendo y le cogí su mano arrugada. Suegra, estoy aquí. No se preocupe. Me apretó la mano con fuerza e intentó sonreír débilmente. Su voz era casi inaudible. Quédate a mi lado. No te vayas. Asentí. Las lágrimas caían sobre el dorso de su mano. Aquí estaré. No me iré a ninguna parte. Pasé toda la noche a su lado. Afuera, la tormenta rugía con viento y truenos, pero dentro de la habitación solo se oía el pitido rítmico del monitor cardíaco. Le secaba el sudor de la frente y le daba agua a cucharaditas para humedecer sus labios secos. Nadie más vino. Mi marido llamó para decir que tenía una reunión urgente y que no terminaría hasta la mañana. Mis cuñados y cuñadas no dieron señales de vida, ni siquiera para preguntar por su estado. No sentí rencor, solo sentí el corazón dividido. Por un lado, una rabia creciente, por otro, una profunda tristeza. Me volvió a coger la mano y dijo en voz baja: «Si no supero esto, ¿me harías un último favor?». Me sobresalté y le dije: «Suegra, no diga eso. Se pondrá bien». Ella sonrió con amargura, con la mirada perdida en la distancia. «Si no te lo digo ahora, me iré con un peso en el alma». Le cogí la mano con fuerza y acerqué mi oído. Con una voz apenas audible,
Pronunció cada palabra temblorosa. En la vieja casa, en la mesilla de noche de mi cama, hay una libreta. Dentro está la contraseña de la caja fuerte y algunos papeles de las tierras. Guárdalos tú y, si me pasa algo, encárgate de los trámites legales. No quiero ver a mis hijos perder su humanidad por la herencia. Asentí, sentí un nudo en la garganta. ¿Alguien ha vivido algo así? El momento en que una madre, en el umbral de la vida y la muerte, le confía sus últimas voluntades a su nuera en lugar de a sus propios hijos. Quizás después de todo lo que hemos pasado, por fin me veía como una verdadera hija. Al amanecer se quedó dormida, y yo me acurruqué a los pies de su cama y me dormí también. Al clarear el día, oí unos pasos apresurados fuera. Abrí los ojos y vi a mi cuñada menor, la que vivía lejos y no solía meterse en problemas, corriendo hacia mí. Cuñada. ¿Y mamá? Señalé la cama y dije en voz baja. Está bien. Acaba de dormirse. No la despiertes. Mi cuñada se llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando me enteré, se me aflojaron las piernas. Llamé a mis hermanos, pero nadie contestó. Solo podía pensar en ti, así que vine corriendo. La miré. Ver a la única de sus hijos que parecía conservar un mínimo de humanidad me alivió un poco. Se sentó en una silla y me cogió la mano. Cuñada, sé que lo has pasado muy mal estos días, pero, por favor, no abandones a mamá. No la dejes sola. Sonreí débilmente. Yo nunca me he ido a ninguna parte. He estado aquí desde el principio. Ese día, ninguna de las personas que me habían acusado con tanta vehemencia apareció por el hospital. Mi suegra dormía tranquilamente, con una respiración acompasada, y a veces, en sueños, murmuraba mi nombre, Elena. Y entonces lo comprendí. Hay cosas que son verdad sin necesidad de ser demostradas con papeles, como nuestra relación. Una relación que no empezó con lazos de sangre, pero que estaba terminando con un vínculo más fuerte que cualquier parentesco. Fui a la mesilla de noche que me había indicado. Tal como dijo, dentro había una vieja libreta. Entre sus páginas, un papel con la contraseña de la caja fuerte, algunos documentos amarillentos, un contrato de cesión de tierras sin firmar y una carta en un sobre que decía, para Elena, la nuera en la que confío por última vez. Sostenía la carta con manos temblorosas, con el corazón lleno de una mezcla de emociones. Pensé que quizás la verdad más grande, aún no revelada, dormía dentro de esta carta. Me senté en silencio durante un largo rato frente a la pequeña y vieja mesa donde toda la familia solía comer. Delante de mí, la carta con su letra temblorosa, para Elena, la nuera en la que confío por última vez. No la abrí de inmediato. La sostuve en la palma de mi mano, cerré los ojos y respiré hondo. Un mal presentimiento me decía que dentro no había solo instrucciones, sino algo que podría sacudir mis cimientos, o los de toda esta familia. Lentamente, abrí el sobre. En el papel amarillento, algunas manchas de tinta estaban corridas, probablemente marcas de lágrimas. Empecé a leer. Elena, si estás leyendo esta carta, significa que te he pedido que la saques de mi mesilla. Y también significa que sé que no me queda mucho tiempo. Por eso, no quiero ocultarlo más. Hay una historia que he guardado en mi corazón durante casi 20 años. Me ha quitado el sueño muchas noches, y muchas veces he intentado contártela, pero he desistido. Ahora, confío en que solo tú eres lo suficientemente serena y generosa para escucharla. ¿Recuerdas cuando esperabas a tu primer hijo? El médico dijo que tenías un alto riesgo de aborto, hipertensión y preeclampsia. En aquel entonces, nuestra familia pasaba por dificultades económicas, pero tú seguías trabajando, cuidando de tus suegros y cargando con todo el peso. Fue entonces cuando le dije a tu marido que te enviara al pueblo de tus padres para que te recuperaras, que era mejor que estuvieras lejos de nosotros. Le dije que eras demasiado débil, y que si algo te pasaba al dar a luz, toda la familia sufriría. ¿Lo sabías? Fui así de cruel. No porque te odiara, sino porque en ese momento me sentía como una carga para nuestra familia. Pero cuando diste a luz prematuramente a los 7 meses, y el médico pidió a un familiar que firmara el consentimiento para una cirugía de urgencia, me llamaste a mí. No a tu marido, ni a tu madre, a mí. Me cogiste la mano, jadeando, y me dijiste, suegra, no me deje morir. En ese momento, supe que me había equivocado. Me equivoqué al discriminarte, al despreciarte por ser callada. Me equivoqué al pensar que tu silencio era estupidez. Pero tú nunca me guardaste rencor. Incluso después de recuperarte, sonreíste y me llamaste primero, dándome las gracias por estar a tu lado. Elena, lo siento. Por primera vez en mi vida, pido perdón de rodillas a alguien que no es de mi sangre. Después de eso quise compensarte, pero nunca aceptaste nada. Ni un collar, ni una tela para un vestido.
como si hubieras venido a esta casa solo para cumplir tu papel de nuera, para cargar con todo, como si no necesitaras ser amada. Luego, el año pasado, cuando el médico me diagnosticó una insuficiencia de la válvula cardíaca en estadio 3, empecé a pensar en el reparto de bienes. Miré a mi alrededor y vi que había una parte para cada uno de mis 8 hijos, pero era contigo con quien tenía la mayor deuda. El apartamento de la Avenida de la Constitución lo guardé por eso. Un bien que nadie conocía, comprado con mis ahorros secretos, sobre el que nadie podía interferir. Y si puse tu nombre en el testamento, no fue porque te quisiera más, sino porque, por una vez en mi vida, quería recuperar mi propia justicia. Si tus cuñados no lo entienden, el tiempo se lo enseñará. Tú, si no aceptas esa casa, no te guardaré rencor. Solo quiero que, cuando veas esta carta, sepas que una vez me equivoqué, y que con todo lo que me quedaba en el corazón, intenté corregir ese error. Eres mi nuera, pero por una sola vez, quiero llamarte hija mía. Mamá Carmen Torres. Doblé la carta. Sentí un peso enorme en el pecho, como si no pudiera respirar. Lloré. Por primera vez en años de matrimonio, lloré no por tristeza o humillación, sino por sentirme reconocida y amada. Aunque fuera tarde, pero lo sentí. Pasé los dedos por las manchas de tinta aún tibias, como si sintiera el tacto de su mano. Tengo una deuda contigo, la de no haberte abrazado. Ahora te abrazo con estas letras. Esa noche no dormí. Transcribí la carta entera en una libreta nueva y guardé el original en su sobre bajo llave en lo más profundo de un cajón. No podía guardar este secreto solo para mí. No para demostrar que yo tenía razón, sino para mostrar a toda mi familia política que la persona a la que habían tratado como una extraña, a la que creían callada para conseguir una parte mayor, era en realidad la persona en la que su madre más confiaba en el umbral de la muerte. Y supe que, en el momento en que esta carta se hiciera pública, se desataría otra tormenta, pero esta vez no bajaría la cabeza, porque yo era Elena García, la nuera mayor, y también la hija a la que mi suegra eligió llamar por última vez. Sentada a la mesa, todavía sostenía la carta de mi suegra en la mano. La luz del amanecer entraba por la ventana e iluminaba una esquina del papel viejo y amarillento. Era como un extraño rayo de luz que separaba lo no dicho de lo que debía ser revelado. Sabía que no podía seguir enterrando esta carta en el silencio. Podía perdonar, pero no podía permitir que la verdad quedara oculta. Temía que, algún día, la gente volviera a inventar mentiras sobre mi madre. Esa mujer que había vivido con fortaleza toda su vida, pero que solo al final se había atrevido a pedir perdón sinceramente. No quería que mi madre fuera malinterpretada. No quería que nadie dijera que me había favorecido porque yo era aduladora o porque había sido astuta para conseguir mi parte. Había expresado su amor demasiado tarde, y no podía permitir que ese último acto de amor se convirtiera en la razón por la que su familia siguiera despedazándose. Esa tarde llamé a mi cuñada menor, la única en la familia que no había perdido su dulzura y humanidad. Sofía, ¿puedes organizar una reunión con toda la familia? Esta vez, soy yo la que tiene algo que decir. ¿Ha pasado algo, cuñada?, preguntó preocupada. Hay algo que todos deben ver, algo que todos deben saber. 3 días después, la familia política se reunió de nuevo. Pero esta vez, fui yo quien convocó la reunión, y solo eso pareció sorprenderlos. La casa de mi suegra, antes vacía, se llenó de gente de nuevo, tan ruidosa como el día del reparto de bienes. Pero a diferencia de entonces, nadie sonreía, y todas las miradas estaban cargadas de recelo y sospecha. Nadie sabía qué iba a hacer. Llegué vestida con sencillez, con un sobre blanco en la mano. Entré, saludé a cada uno como de costumbre y me senté en el centro de la habitación, donde todas las miradas se concentraban. Sin rodeos, empecé a hablar. Si hasta ahora he guardado silencio, es porque creía que mi silencio traería paz a esta casa. Pero hoy, por mi madre, debo alzar la voz. El aire en la habitación se tensó como la cuerda de un arco. Mi cuñada menor acercó su silla y se sentó a mi lado en silencio. Los demás, especialmente mi segundo cuñado y Marta, mostraban una expresión de abierta hostilidad. Mi segundo cuñado dijo con desdén: «Si tiene algo que decir, dígalo ya. No empiece con historias del pasado para llorar y lamentarse». Abrí el sobre y saqué la carta manuscrita de mi suegra. La levanté y dije con claridad: «Esta es una carta escrita de puño y letra de su madre. Me la escribió solo a mí y la guardó en su mesilla de noche. Me dijo que la abriera solo cuando fuera necesario, y creo que hoy es ese día». Marta frunció el ceño. «¿Una carta personal? ¿Quién puede asegurar que es auténtica?». No le respondí. Empecé a leer. Mi voz era firme, serena y clara. Cada palabra de la carta resonaba en la habitación silenciosa. Cuando leí la parte en la que mi suegra había intentado echarme de casa, y el momento en que,
al dar a luz prematuramente, la había llamado madre con voz débil. Las miradas en la habitación empezaron a cambiar. Algunos bajaron la cabeza, otros se mordieron los labios, y a algunos se les enrojeció el rostro. Seguí leyendo y finalmente, al llegar a la última frase, donde mi suegra me llamaba la hija en la que confío por última vez, doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Durante varios minutos, nadie habló. Luego, la segunda cuñada fue la primera en romper el silencio con voz temblorosa. Sí, si de verdad lo escribió mamá, cuñada, lo siento. Nunca imaginé que mamá tuviera esos pensamientos tan profundos. Mi tercer cuñado bajó la cabeza. Yo también lo siento. Durante todos estos años, la vi tan callada que la juzgué mal, pensé que era una persona calculadora. Ahora veo que me equivoqué. Miré a cada persona en la habitación, las mismas que me habían tratado como una extraña, que me habían etiquetado como la nuera tonta, pasiva e incapaz de defender sus intereses. Hoy, se habían dado cuenta de que no era tonta, sino que simplemente había elegido no meterme en el fango para proteger mi propia dignidad. No necesito la compasión ni el favor de nadie. Pero si he leído esta carta hoy, no es para demostrar que yo tenía razón, sino para devolverle la justicia a la última etapa de la vida de su madre. Dirigí mi mirada a mi segundo cuñado. Cuñado, usted dijo que yo había tramado algo por detrás. ¿Qué piensa ahora? Él guardó silencio. Después de un momento se levantó lentamente e inclinó la cabeza profundamente. Cuñada, me equivoqué. No tengo nada más que decir. Asentí. No necesitaba esa disculpa, pero al menos sabía que una máscara había caído. Salí de esa casa al atardecer. Una suave brisa me acarició el rostro, trayéndome una serenidad que nunca antes había sentido. De vuelta a casa, mi marido me llevaba en su viejo coche. No dijo nada durante todo el camino. Pero justo antes de girar en el callejón que llevaba a nuestra casa, detuvo el coche de repente y se volvió hacia mí. Elena. Sí. No sabía que eras una persona tan fuerte. En todos estos años, qué poco te he conocido. Lo miré directamente a los ojos y le dije suavemente. No pasa nada. Con que yo me conozca a mí misma es suficiente. No he vivido para que nadie me reconozca, sino para no sentirme avergonzada de mí misma cuando mire atrás. Mi marido me cogió la mano y la apretó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. Y supe que no solo mi suegra, sino que finalmente el hombre al que llamaba marido también había visto mi verdadero yo. El yo de una esposa, una nuera y una mujer, que lo había soportado todo en silencio, sin pedir nada a cambio. Después de leer la carta manuscrita de mi suegra en la reunión familiar, el ambiente en la familia política cambió notablemente. Ya nadie me lanzaba indirectas, ni nadie volvía a mencionar el apartamento. Pero yo sabía que el silencio no siempre significa comprensión, simplemente se habían detenido a mirarme con otros ojos. Ya no era una sombra silenciosa, sino alguien con la fuerza y la voz para hacer que un grupo de personas calculadoras bajaran la cabeza. Mi suegra seguía débil por las secuelas del derrame cerebral, y sus extremidades izquierdas estaban rígidas, por lo que necesitaba fisioterapia diaria. Me tomé una excedencia en el trabajo y la acompañé al hospital. Le preparaba comidas suaves, a su gusto, y cada tarde le lavaba el pelo o le leía el periódico. Un día, durante la rehabilitación, me cogió la mano. Elena, si me pasa algo, quiero que te encargues tú de las tradiciones familiares y que mantengas unida esta casa. No dejes que esos hijos míos la hagan pedazos. Sonreí. No se preocupe, suegra. Aunque no sea su hija de sangre, sé proteger lo que hay que proteger. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces dijo algo que me dejó helada. Quiero dejarte a ti mi poder de representación legal. Si un día pierdo todas mis fuerzas, quiero que tú te encargues de todos los trámites en mi nombre. ¿Aceptas? Me quedé atónita. Me entregó un poder notarial ya redactado. Solo faltaban su huella dactilar y mi firma. No respondí de inmediato. Esa noche, me llevé el documento a casa. Lo miré una y otra vez, leyendo cada línea. No por codicia, sino por preocupación. Una vez que firmara, me convertiría en su representante legal. Eso significaba que todas las decisiones sobre sus bienes y tierras recaerían sobre mí, y era evidente que el resto de la familia no se quedaría de brazos cruzados. Mi marido me miró, y después de pensarlo dijo, ¿qué vas a hacer? Estoy pensando si debo asumir esta responsabilidad. Y si no lo haces tú, ¿quién lo hará? ¿Cuál de mis hermanos se preocupa de verdad por mamá? Guardé silencio, y entonces comprendí que no tenía otra opción. Al día siguiente, la acompañé a una notaría. Con mano temblorosa, estampó su huella en el documento. Yo firmé debajo. El notario confirmó ante nosotras que todo el proceso se había realizado legalmente.
A partir de ese momento, me convertí en la representante legal de mi suegra, la misma nuera cuyo nombre ni siquiera había aparecido en la lista del reparto de bienes. En los días siguientes, me convertí oficialmente en una espina clavada en los ojos de mis cuñados. El segundo me llamó con indirectas. Mamá ya está débil, no necesita nada. ¿Para qué quieres un poder notarial? Cuñada, ¿eres familia o una gestora de negocios? Marta publicó en sus redes sociales. Hay gente que al principio dice no querer nada, pero luego se aferra a todo con más fuerza. No respondí. Solo sonreí con amargura. La gente se había acostumbrado tanto a mi paciencia que debieron pensar que era una persona fácil de manejar. Pero se les había olvidado algo, que todo el mundo tiene un límite, y que yo había superado ese límite hacía mucho, mucho tiempo. Una tarde lluviosa de agosto, acompañé a mi suegra a una revisión médica. El médico solicitó análisis de sangre, un electrocardiograma y una resonancia magnética. Esperé en el frío pasillo con una pequeña libreta en la mano, rezando para que pudiera vivir en paz al menos unos años más. Pero cuando el médico me llamó a su consulta y me entregó los resultados, sentí que el corazón se me paraba. En el informe, en la sección de observaciones ponía: hallazgo anómalo. El recuento de cromosomas 20 en la sangre de la paciente muestra similitudes con el de una persona de parentesco cercano. Se recomienda a la paciente y a la tutora que reconfirmen su relación de parentesco. Me quedé perpleja. Doctor, ¿qué significa esto? Según nuestros análisis, la estructura de la muestra de sangre de la señora Carmen Torres coincide parcialmente con la suya, señora Elena. Una coincidencia superior al 75% suele darse únicamente entre madre e hija. Me quedé helada. No, eso es imposible. Soy su nuera, no su hija. El médico me miró con seriedad. Sería conveniente que revisaran de nuevo su relación familiar. Si es necesario, podemos realizar una prueba más precisa para confirmar el parentesco. Salí de la consulta como una autómata. Mi suegra me miró con extrañeza. ¿Qué pasa? Me senté a su lado y la miré directamente a los ojos. Suegra, tengo que preguntarle algo. ¿Es posible que yo sea su hija biológica? Su rostro se puso blanco como el papel. Me miró fijamente y luego, lentamente, desvió la mirada. ¿Por qué preguntas eso? Los resultados del análisis de sangre. El médico dice que es posible que seamos madre e hija. Se quedó sin palabras y luego rompió a llorar. Me cogió la mano, y sus delgados hombros temblaban. Elena, perdóname. Pensaba llevarme este secreto a la tumba. Entonces, ¿era verdad? Asintió. Ella lloraba, y yo también. Te tuve con 19 años. Fue un amor equivocado con un hombre casado. Mi familia me obligó a darte en adopción. Solo te vi una vez, y durante más de 20 años no me atreví a buscarte. Incluso cuando supe que te habían adoptado en una buena familia y que habías estudiado, solo pude observarte desde lejos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y por qué no me lo dijo? Tenía vergüenza. ¿Porque te abandoné? Más tarde, cuando se decidió que te casarías con mi hijo mayor, lo supe todo, pero guardé silencio. Pensé que era mejor tenerte cerca como nuera que arriesgarme a que me odiaras si te contaba la verdad. Me cubrí la cara y rompí a sollozar. La persona que me había hecho sufrir tanto durante años era mi propia madre. Y yo, que me había sentido como una extraña en esta casa, en realidad nunca lo había sido. Me apoyé en su hombro, escuchando su respiración débil, y sentí un dolor desgarrador, como si se me partieran las entrañas. Durante toda mi vida, había sido su nuera con todo mi corazón, sin guardarle rencor. Y ella, después de media vida, por fin reconocía a la hija que había abandonado. Esa noche no pude dormir. Reescribí toda la historia, desde el primer día que fui su nuera hasta hoy, el día en que supe que era su hija, para recordar. Y para contárselo algún día a mis hijos, para que supieran que su abuela, esa mujer que una vez fue tan difícil, era en realidad su abuela de sangre. Levanté la vista al cielo oscuro. Una suave brisa entró por la ventana. Por primera vez en mi vida pronuncié una palabra en mi mente. Mamá. Ya no era mi suegra, era mi verdadera madre. Nunca imaginé que me encontraría en una situación tan inverosímil. Nuera y, al mismo tiempo, hija. Dos roles en un mismo cuerpo. Una sola madre, pero en mi corazón dos nombres, suegra y madre. Años de resentimiento y dolor se convirtieron en una lágrima, sin saber si era de pena o de emoción. Guardé el secreto durante varios días. No se lo conté a nadie. Necesitaba tiempo para comprender, para perdonar por completo, para acostumbrarme a la idea de que la persona que tanto me había hecho sufrir era la misma que me había dado la vida. Pero la vida no da mucho tiempo a nadie. Esa tarde,
Mientras recogía los papeles de mi madre tras la fisioterapia, aparecieron de repente mi segundo cuñado y Marta. Detrás de ellos, dos hombres desconocidos, de camisa impecable, con maletines. Me levanté. Cuñado, cuñada, ¿qué ocurre? Mamá acaba de terminar la sesión. Mi segundo cuñado dijo con frialdad: hemos venido a hablar del poder de representación de los bienes de mamá. Nos hemos enterado de que le ha delegado a usted toda la autoridad. Antes de que pudiera responder, Marta intervino, y hemos oído algo aún más impactante. Dicen que usted es la hija biológica de mamá. ¿Es eso cierto? El aire en la habitación pareció desaparecer. Mi suegra, que descansaba, abrió los ojos, nos miró a todos y luego a mí. Vi que temblaba. Apretó las manos, como preparándose para algo inmenso. Me acerqué y le puse una mano en el hombro con suavidad. Mamá, perdóneme por esto sin su permiso. Pero ya que lo saben, creo que es mejor que se lo diga usted misma, para poner fin a años de malentendidos y sospechas. Mi suegra asintió. Se incorporó y sin rastro de evasión, con una mirada clara, dijo: es verdad. Elena es mi hija. Su voz era firme y decidida. Mi segundo cuñado se quedó helado. Madre, ¿qué broma es esta? Marta soltó una carcajada. ¿Hija biológica? ¿Y por qué nadie lo ha sabido hasta ahora? ¿O es esta la última artimaña de mi cuñada para quedarse con toda la herencia? Mi madre miró a Marta. En sus ojos ya no había resentimiento, sino una calma profunda. Porque estabais demasiado ocupados peleando por vuestra parte, como para prestar atención a lo que yo guardaba en lo más profundo de mi corazón. Y si no lo dije, no fue por miedo a que Elena se enterara, sino por miedo a que usarais esa verdad como otra excusa para dividiros. Mi segundo cuñado golpeó la barandilla de la cama. ¿Y qué? ¿Ha engañado a toda la familia para que ahora esta mujer se quede con todo? ¿Se da cuenta de que está llevando a toda la familia a la ruina? Ella lo miró directamente. No era la mirada de una madre que consiente a su hijo mayor. Era la mirada de una madre que ha vivido con el arrepentimiento durante décadas. Si de verdad hubiera querido arruinar esta familia, lo habría revelado todo hace 10 años. Pero no lo hice porque quería pagar mi deuda en silencio. Y si ahora, sabiendo que no me queda mucho tiempo, he decidido revelar la verdad, no es para repartir bienes, sino para liberarme a mí misma. La habitación se sumió en el silencio. Los dos hombres desconocidos hablaron. Somos los representantes legales de la señora Carmen Torres. Lo que la señora acaba de confirmar, si es necesario, puede ser registrado por escrito de inmediato. Todas las decisiones relacionadas con su patrimonio han sido legalmente notariadas y nadie puede impugnarlas. El rostro de mi segundo cuñado se enrojeció. Gritó con voz ronca: pero si mi cuñada es su hija biológica, eso significa que tiene derechos de herencia. Entonces, ¿el reparto de las 8 casas fue un error? No pude aguantar más. Di un paso al frente y dije: nunca he tocado un céntimo de vuestra parte. Cuando me excluyeron del primer reparto, guardé silencio. Mientras cuidaba de vuestra madre, guardé silencio. Solo quería vivir en paz, pero sois vosotros los que no me habéis dejado vivir una vida normal. No necesito una casa, pero sí necesito la verdad. Necesito que mi madre sea respetada. Necesito que dejéis de pisotear su buena voluntad. Mi suegra rompió a llorar. Me cogió la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, por hacerte vivir solo como una nuera, y no haberte llamado hija ni una sola vez. Me equivoqué, pero no dejaré que nadie te atormente más usando ese pasado como excusa. Se volvió hacia los abogados. Quiero redactar un nuevo testamento. Un testamento oficial, completo y legal. En él dejaré todo lo que tengo, ya sea el apartamento de la Avenida de la Constitución o mis ahorros, a Elena. A mis otros hijos ya les he dado suficiente. Nadie tiene derecho a impugnarlo. La habitación se quedó en shock. Mi tercer cuñado se dejó caer en una silla, murmurando: «Madre, ¿habla en serio?». La segunda cuñada, incapaz de contener su ira, rompió a llorar y me señaló. Al final ha conseguido todo lo que quería. Por fin ha mostrado su verdadera cara. No la odié ni me burlé de ella. Dije en voz baja: no espero nada de mi madre, pero no permitiré que pisoteéis este lazo de sangre. Aunque sea tarde, sigo siendo su hija y viviré sin avergonzarme de ello hasta el día de su muerte. Esa noche, mi suegra, no, mi madre, firmó de nuevo su testamento ante 2 abogados, un médico como testigo de su capacidad mental y mi marido como testigo. Mi madre me dijo que guardara la vieja carta como un preciado recuerdo, como prueba de que en el mundo existen lazos que, tras un largo camino de resentimiento y separación, finalmente encuentran su lugar, y que, aunque sea tarde, ese es el destino sellado por la sangre.
Después de aquella fatídica reunión, todo en la familia política cambió. Ya nadie me hostigaba abiertamente, ni nadie fingía amabilidad. La casa, que una vez fue un campo de batalla por la herencia, ahora estaba extrañamente silenciosa. Los hermanos se dispersaron, con la excusa de estar ocupados o de ir al pueblo, y todos evitaban el nombre de Elena, como si les diera vergüenza o recelo. Yo seguí igual, cuidando de mi madre en silencio. Ahora, con el apelativo que se había acostumbrado a mis labios, madre. Un nombre que, en décadas como nuera, nunca había podido pronunciar plenamente. Después de rehacer oficialmente su testamento, mi madre se debilitó notablemente. El médico dijo que estaba en la fase terminal de una insuficiencia renal. Me tomé una excedencia larga, puse una cama plegable en la habitación del hospital y la cuidé día y noche. Una noche, me desperté con el sonido de su respiración agitada. Se había despertado y buscaba mi mano a tientas. Sus ojos estaban nublados, pero aún conservaban un brillo suave. Elena, ¿me guardas rencor? Le apreté la mano con fuerza y negué con la cabeza. No, mamá, si te guardara rencor no estaría aquí sentada cada noche. Ella sonrió débilmente. Si en el pasado hubiera tenido un poco más de valor para protegerte, mi vida no habría sido tan dura. Pero yo creo que, si no hubiera sido por este camino tortuoso, quizás nunca habría aprendido a vivir con bondad. La miré. Las lágrimas nublaban mi vista, sin saber si era por el cansancio o por las emociones reprimidas que por fin salían a la luz. Una tarde, mi madre me pidió que le trajera una vieja caja de madera que guardaba en su maleta de viaje. Al abrirla, dentro había una vieja fotografía en blanco y negro, descolorida. Un hombre alto, con camisa blanca, de pie frente a una estación de tren. Detrás de la foto, con una caligrafía torpe, ponía: «Para Elena, si algún día nos volvemos a encontrar». Mi madre, con la mirada perdida, me dijo: «Es tu padre. El primer hombre al que amé. Me abandonó cuando supo que estaba embarazada. La gente decía que yo era ingenua y tonta, pero yo solo lo amé con todo mi corazón inexperto. No pude decir nada. Más tarde oí que se había ido al extranjero y había formado otra familia. Nunca contactó conmigo, ni te buscó a ti. ¿No lo odió?». Mi madre suspiró. «Sí, lo odié. Pero no me quedaban fuerzas para vivir con odio, apenas tenía para quererte a ti». Bajé la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. «Elena». «Sí. Cuando yo muera no lo busques. No le digas quién eres. No quiero que sufras más». Le cogí la mano y asentí en silencio. Supe que lo que temía no era mi ira, sino que yo fuera a buscar al hombre que me abandonó y solo recibiera una mirada fría a cambio. Mi madre había elegido protegerme en el silencio, y yo continuaría guardando ese silencio. No para ocultar, sino para atesorar. En sus últimos días, apenas comía, y hablar se le hacía cada vez más difícil, pero cada día me pedía que le leyera un fragmento de mi diario. No necesitaba una casa. Solo quería ser reconocida como parte de esta familia. Solo quería confirmar que, durante todos estos años, no he sido una extraña en esta casa. Cada vez que leía ese pasaje, ella susurraba, con los ojos llorosos: «Nunca has sido una extraña. ¿Lo sabes, verdad?». Sonreí entre lágrimas. «Ahora lo sé, mamá». Una mañana de principios de septiembre, cuando la luz del amanecer se colaba por las cortinas, mi madre me cogió la mano y me miró fijamente por última vez. «Elena, cuida bien de los niños, y no dejes que gente insignificante hiera tu corazón. Mamá sabe cuántos años has vivido en silencio. Pero a partir de ahora, ya no tienes que vivir así. Te mereces vivir por ti misma». Lloré. Las lágrimas no paraban. Mi madre me apretó la mano una vez más, y luego la soltó con la misma levedad con la que una hoja cae sobre el hombro de una mujer, que, habiendo vivido toda su vida bajo un árbol, nunca había mirado al cielo. Se fue en paz, sin dolor, sin remordimientos, tranquila y silenciosamente. Y yo, sentada junto a su cama, sosteniendo su mano cada vez más fría, pronuncié las palabras que había guardado en mi corazón durante 40 años. «Mamá, te quiero». El funeral de mi madre se celebró de forma sencilla pero solemne en la misma vieja casa que yo había limpiado en silencio durante años, el mismo lugar donde se habían celebrado innumerables reuniones familiares y donde tantas veces me habían ignorado y despreciado. Esta vez, fui yo quien se encargó de toda la organización. Cada toalla blanca, cada vaso de agua, cada varilla de incienso, todo preparado por mis manos. No quería que los de fuera dijeran que no tenía a nadie que la cuidara ni siquiera después de muerta. Mi madre había sufrido mucho en vida,
No podía permitir que su despedida también fuera solitaria. Los hermanos llegaron poco a poco, unos antes, otros más tarde. Me miraban con ojos completamente diferentes. Ya no había desprecio ni burla, sino una mezcla de respeto, miedo e incluso un ligero arrepentimiento. Todos vinieron a encender incienso, pero aparte de las palabras de cortesía como mi más sentido pésame o gracias por cuidar de mamá, nadie se atrevió a dirigirme la palabra. Yo respondía con una leve sonrisa. Ya no había rencor en mi corazón, solo un inmenso vacío. Había superado todo el dolor y los conflictos, y ahora solo deseaba que el último viaje de mi madre fuera tranquilo y sereno. La noche antes del entierro, me senté sola frente a su retrato. El suave olor a incienso llenaba el aire y se desvanecía en el humo. Como las palabras que me había dicho antes de irse, no dejes que gente insignificante hiera tu corazón. Mire su fotografía. Una mujer que había vivido con fortaleza toda su vida, que una vez me había dado la espalda, pero que con todo lo que le quedaba, había intentado en silencio reparar su error. De repente, recordé cada día de mi vida como nuera. Las noches que lloré a escondidas en la cocina, las cenas que comí sola después de que todos hubieran terminado. Ahora, todas esas heridas ya no dolían, se sentían como el polvo que se asienta sobre mi pelo canoso. Sabía que a la mañana siguiente ocurriría algo que sorprendería a todos, y estaba preparada. A la hora acordada, el cortejo fúnebre se puso en marcha. Vestida de luto, yo iba a la cabeza. Mis hijos, con los ojos hinchados de llorar, llevaban el retrato de su abuela nominal, pero abuela de sangre real. Mi marido me seguía en silencio. Antes de subir al coche fúnebre, me apretó la mano con fuerza, un gesto que valía más que 1000 palabras. Al llegar al cementerio, todos nos reunimos alrededor de la tumba. El ambiente era solemne, y nadie se atrevía a hablar de herencias como antes. Todos esperaban. Sabían que yo tenía algo importante en mis manos. Después de que bajaran el ataúd, me puse delante de todos. Sostenía la vieja caja de madera de mi madre. Dentro, el testamento original y una carta que ella me había dejado para que la leyera ante todos. Levanté la vista, miré los rostros tensos y expectantes, y dije: mi madre, la señora Carmen Torres, antes de fallecer, me dejó a mí la potestad de disponer de todos sus bienes restantes, incluyendo el apartamento de la Avenida de la Constitución y más de 200.000 euros en ahorros. La señora me nombró su única heredera. Pero hoy, en este lugar, ante nuestros antepasados y mi madre, declaro. Hice una pausa y miré a todos. El nerviosismo era palpable en los rostros de mis cuñados. Respiré hondo. Renuncio a mis derechos de herencia. No aceptaré el apartamento de la Avenida de la Constitución, ni tocaré los ahorros. En su lugar, donaré todos esos bienes a una fundación benéfica en nombre de la señora Carmen Torres, para ayudar a niños huérfanos que, como yo en su día, no tienen a nadie. El cementerio se sumió en un silencio absoluto. Marta se quedó con la boca abierta, y mi segundo cuñado, helado. Mi cuñada menor rompió a llorar. Continué. No hago esto para que me elogiéis por mi nobleza. Lo hago porque quiero poner fin a todas las disputas y envidias que han oprimido a esta familia. Mi madre perdió a su hija una vez. No quiero que incluso después de muerta siga cargando con los pedazos rotos de esta familia. Durante años, como nuera, no recibí ni una casa, y nunca la pedí. Si hoy lo aceptara todo, me convertiría de nuevo en la excusa para vuestros celos y peleas. No quiero que mi madre, que vivió toda su vida con arrepentimiento, se convierta en un chivo expiatorio incluso después de muerta. Miré a cada uno directamente a los ojos. ¿Alguien quiere demandarme ahora? Nadie pudo decir una palabra. Un gorrión cruzó el cielo azul y se posó cerca de la tumba recién cubierta de tierra. Sentí que era una buena señal, como un mensaje de mi madre diciendo: hiciste lo correcto. 3 días después del funeral, recogí todas las pertenencias de mi madre. Un jersey viejo, la foto de mi padre, su libreta. Lo guardé todo en una caja, la cerré con llave y la puse en un rincón del armario. No quería borrar los recuerdos, pero tampoco quería seguir sufriendo atada al pasado. Abrí una fundación benéfica llamada La Semilla Bondadosa en honor a la señora Carmen Torres, y entregué la primera beca a una niña huérfana que vendía cupones a la entrada del mercado. Al ver a la niña abrazar su cuaderno nuevo, vi mi propio reflejo en sus ojos. Esa mirada que una vez anheló desesperadamente el amor y la salvación de alguien. Esa noche, ofrecí un cuenco de arroz blanco en el altar de mi madre. Encendí incienso e incliné la cabeza. Mamá, he hecho lo mejor que he podido. Descansa en paz. El viento entró por la ventana y movió suavemente las cortinas, como un asentimiento de alguien que ya no está. Al volver la vista, mis hijos dormían profundamente. Mi marido estaba de pie,
apoyado en la puerta, en silencio. Has hecho que toda la familia te respete, y yo también. Sonreí, no necesitaba elogios. Con la ligereza de mi corazón, como una nube, era suficiente. Esa noche, dormí muy profundamente. En mi sueño, vi a mi madre, con un vestido blanco, caminando bajo el sol y sonriéndome. Ya no era una sonrisa fría ni indiferente, sino una sonrisa cálida, como el sol después de la lluvia. Y yo, que una vez fui la sombra de mi familia política, finalmente había salido a la luz. No por haber ganado algo, sino por haber soltado lo que no necesitaba proteger. Queridos espectadores, esta conmovedora historia de la nuera mayor, que fue tratada como una extraña durante casi 20 años, pero que finalmente heredó lo más valioso de su suegra, nos deja una profunda reflexión. Nos enseña una lección fundamental sobre cómo vivir como persona, como nuera y como hijo. En la vida no podemos elegir dónde nacemos ni la familia en la que nos casamos, pero siempre podemos elegir cómo vivir. La protagonista de nuestra historia eligió vivir con paciencia, bondad y conciencia, y fue precisamente esa elección la que le trajo un final no ruidoso, pero sí resplandeciente. Vive con sinceridad, aunque nadie te vea. El tiempo será el testigo más justo. No te apresures a guardar rencor ni esperes una recompensa. Cuando siembras semillas de bondad, estás, en silencio, cultivándote a ti mismo. Lo más importante es perdonar, no solo por la paz de los demás, sino para que tu propio corazón se sienta ligero. Al final, la vida es un largo viaje, y la vejez es el momento de mirar atrás, soltar y encontrar la paz. Si esta historia ha llegado a tu corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal Historias de Familia. Y comparte este video con tus seres queridos. A través de vuestros comentarios, queremos compartir juntos los valores de bondad y humanidad en nuestra sociedad. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.